Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Jesús, Señor del sábado. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado». Jesús les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron el pan ofrecido a Dios, que les estaba prohibido tanto a él como a sus compañeros, pues estaba reservado a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo, y si ustedes entendieran estas palabras: quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Palabra del Señor. El Sabbat, es decir, el sábado, sexto día de la semana, era el día santo para el judaísmo, ya que la ley mosaica, basándose en el relato de la creación, lo consagró al descanso absoluto. Nadie estaba excluido de la observación del sábado, ni los esclavos, ni los animales, ni los extranjeros que habitaban Israel. Su incumplimiento se castigaba con la pena de muerte. El Sabbat pasó a ser una fiesta consagrada al culto, en la que había que ofrecer a Yahvé el holocausto. Asimismo, había que renovar los panes de la proposición. Sin embargo, con el paso del tiempo, el descanso sabático se profundizó en la conciencia del pueblo judío, adquiriendo dimensiones exageradas. Jesús no rechazó la ley del sábado. Lo que Jesús rechazó fue la rigurosa interpretación de los escribas y fariseos, que prohibían hacer hasta las cosas más elementales el día sábado. Jesucristo declara que por encima del sábado está la ley de la caridad. Hacer el bien el día sábado. Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús, con intención de acusarlo después: ¿está permitido hacer curaciones en día sábado? Jesús les dijo: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja, por lo tanto está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí, pero muchas personas lo siguieron, y él sanó a cuantos estaban enfermos, pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así se debían cumplir las palabras del profeta Isaías: viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él, para que anuncie mis juicios a las naciones.
No discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña desquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Al curar la mano paralizada de un hombre en día sábado, día de descanso absoluto según la ley, Jesús nos enseña que por encima del legalismo está la ley de la misericordia. El legalismo conduce al egoísmo, a la soberbia de sentirse justos, a creerse santos por el simple cumplimiento de las normas. Todo ello nos aleja de Dios. Sin embargo, la misericordia, que incluso se valora más que la ley, conduce a la santidad, a la salvación y al encuentro con Dios. El pecado que no se perdonará. Algunos le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Ante esto, toda la gente quedó asombrada y preguntaban: ¿no será este el hijo de David? Lo oyeron los fariseos y respondieron: Este expulsa a los demonios por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: Todo reino que se divide corre a la ruina. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo se podrá mantener su reino? Y si Belcebú me ayuda a echar los demonios, ¿quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos les darán la respuesta. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién entrará en la casa del fuerte y le robará sus cosas, sino el que puede amarrar al fuerte? Solo entonces le saqueará la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será malo, porque el árbol se reconoce por sus frutos. Raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro, y el que es malo de su mal acumulado saca cosas malas. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho que no podían justificar. Tus propias palabras te justificarán, y son tus palabras también las que te harán condenar. Palabra del Señor. Los fariseos estaban convencidos de que Jesús expulsaba a los demonios por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. De esta forma pecaban contra el Espíritu Santo porque atribuían esta buena obra al demonio y no a Dios.
En nuestros tiempos, este pecado consiste en cerrar la mente y el corazón a la acción del Espíritu Santo. Y es pecado que no se perdona porque el hecho de no dejarse la persona influir por el Espíritu Santo lo conduce a no arrepentirse de los pecados. Y sin arrepentimiento de los pecados no puede haber perdón. Asimismo, el Señor Jesús enseña a mantener la unidad, porque un reino dividido no puede subsistir. La división es uno de los pecados más graves, porque es obra del demonio. Nosotros debemos mantener la unidad, porque la iglesia dividida, la familia dividida e incluso la persona dividida interiormente no puede subsistir. Asimismo, el Señor Jesucristo en el pasaje bíblico habla de la casa del fuerte para referirse a la persona poseída por el fuerte, es decir, por el demonio. Y que solamente alguien que tenga mayor poder que el fuerte, es decir, que el demonio, es capaz de atarlo y expulsarlo. Al pronunciar estas palabras, Jesús revela que el poder divino que actúa en él es superior al poder del maligno. La señal del profeta Jonás. Entonces, algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó: Esta raza perversa e infiel pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás, porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Palabra del Señor. Ante la petición de los maestros de la ley y los fariseos que pedían ver una señal milagrosa, el Señor Jesucristo les indica que solamente recibirían la señal de Jonás. El profeta Jonás fue llamado por Dios para predicar la penitencia en Nínive. Jonás desobedeció la voz del cielo y se dirigió a Jope para embarcarse hacia Tarsis. Durante el viaje se desató una gran tempestad en el mar, y los marineros, creyendo que Jonás fue el culpable, lo arrojaron al mar. Dios dispuso un gran pez que se tragó vivo a Jonás y lo devolvió sano y salvo al cabo de 3 días a una playa desconocida. Este hecho se conoce como la señal de Jonás y es la prefiguración de la misión mesiánica de Jesucristo, que después de morir en la cruz permanecerá 3 días en el vientre de la tierra, al cabo de los cuales resucitará. Jesús reprocha a la gente de su generación. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con esta generación, y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con los hombres de hoy, y los condenará, porque ella
vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio de descanso, y no lo encuentra. Entonces se dice: volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera. Y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. Palabra del Señor. El Señor Jesús reprocha a la gente de su generación por ser incapaz de descubrir en su predicación y en sus obras milagrosas una señal. La señal de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Por ello habla de los pobladores de Nínive que percibieron una señal de Dios escondida en la predicación de Jonás, quien anunció la destrucción de su ciudad, por lo que se arrepintieron, abandonaron su vida pecadora y se salvaron. Asimismo, el Señor Jesucristo hace alusión a la reina del sur, es decir, la reina de Sabá, quien percibió una señal de Dios escondida en la sabiduría de Salomón. Por ello fue a conocerlo y comprendió que toda su sabiduría venía de Dios. Y el Señor Jesús concluye afirmando que su generación, descendiente del pueblo elegido por Dios, no quiso llenar su vida con la revelación que el Hijo de Dios les traía, y al estar su vida vacía, era presa fácil del maligno. El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Las palabras del Señor Jesús no fueron ningún desaire para su madre, la Virgen María. Lo que Jesús quiso transmitir a sus seguidores es que del mismo modo que valora el amor a su madre, Él valora a la persona que hace la voluntad de su Padre. Asimismo, el pasaje bíblico hace referencia a los hermanos de Jesús, que no debe entenderse como los hermanos carnales, sino más bien como los primos o los parientes. Esto se explica porque en hebreo y arameo, idiomas de los tiempos de Jesús, no existe una palabra con el significado preciso del español primo. Por ello, la palabra hebrea Nach, es decir, hermano,
se utiliza en algunos pasajes en el sentido de primo o de sobrino. Mensaje: querido hermano, querida hermana, el Señor Jesús es el Señor de todo lo visible e invisible. Por ello nos invita a estar atentos a toda señal particular que nos envía para que cambiemos de vida y lo sigamos. Que el Señor te bendiga.